Bienvenidos a esta nueva clase. Lo que vamos a tocar ahora es un problema de cálculo de centroide para ver cómo aplicar esto que hemos visto. Esta es la figura de la cual nos piden calcular el centroide. Fíjense que aquí es hueca, no hay pieza. Se tiene este rectángulo de dimensiones 2 por 5, este cuarto de circunferencia de radio 2 y este triángulo de base 2 y una altura que podemos obtener, ya que si toda esta altura es 5 y esto que es el radio es 2, esto lo que me queda es 3. Todas esas medidas están en metros y me piden calcular el centroide de dicha figura. Bien, nosotros ya hemos visto cómo se calcula el centroide, es con estas integrales. Sin embargo, como esta figura está en el plano, lo que podemos hacer es usar el centroide de área, pensando que el espesor de esta figura es constante o sencillamente, sí, que es constante. Este problema lo vamos a dividir en 3 elementos. Un primer elemento que es el rectángulo, un segundo elemento que es el cuarto de circunferencia y un tercer elemento que es el triángulo. Si hacemos eso, como esto es una integral y las integrales las podemos subdividir en función de los puntos de integración, podemos dividir esto en la integral del elemento 1 más la integral del elemento 2 más la integral del elemento 3. Pero fíjense que esta primera integral, por ejemplo, no es otra cosa que el centroide del primer elemento multiplicado por su área. Y lo mismo para las otras dos integrales. Es el centroide del elemento respectivo por su área. Y en el denominador pasa algo similar. La integral de A en A1 es sencillamente A1. Es decir, el área del primer elemento. Y lo mismo para los otros dos. Entonces, esta integral, para problemas discretos donde yo conozco los centroides de las figuras, como es este caso, yo conozco el centroide de esta figura, de un rectángulo. Yo conozco el centroide de esta y yo conozco el centroide de esta. Para ese problema, yo puedo convertir esta integral en una sumatoria, donde yo tengo entonces en el numerador, para el caso de la coordenada en x, la sumatoria de los centroides en x de cada uno de los elementos multiplicado por su área, dividido entre la sumatoria de las áreas. Análogamente, puedo hacer lo mismo para el centroide en y. Ahora, para obtener todos estos valores, lo que vamos a hacer es una tabla. No es necesario hacer la tabla, pudiéramos sencillamente obtener todos los números e irlos introduciendo directamente en las ecuaciones, pero me parece que con la tabla hay menos riesgo de error. Vamos a calcular para cada elemento su área, porque la necesitamos para estos términos. Luego esas áreas las vamos a sumar para obtener los denominadores. Vamos a obtener los centroides en x de cada elemento, aunque esos no tenemos que sumarlos. Luego multiplicar esos centroides por sus áreas y sumarlos para obtener este término. Y lo mismo que hicimos con la coordenada x, lo vamos a hacer con la coordenada y. Vamos a empezar. El elemento 1 es muy sencillo, es un rectángulo. Su área es base por altura, 2 por 5, 10. Fíjense, por cierto, que las unidades ya están escritas arriba en la tabla, entonces así me ahorro el tener que escribir las unidades en cada una de los recuadros de la tabla. El elemento 2, que es este, un cuarto de circunferencia, su área es pi r cuadrado sobre 4. Entonces es pi por el radio cuadrado, que es 2 al cuadrado, sobre 4. Eso me da pi. El elemento 3 es un triángulo, su área es base, que es 2, por altura, ya vimos que es 3, dividido entre 2. Eso me da 3. La suma de estos tres valores me queda 16.14. Vamos con los centroides en x. Respecto a los centroides, ya lo mencioné con fuerzas distribuidas, nuevamente lo menciono por si acaso. Siempre tienen que medirse respecto a la misma referencia. En este caso yo lo voy a hacer respecto al origen, pero pudiéramos haberlo hecho respecto a este punto aquí arriba, por ejemplo, y obtener el centroide respecto a este punto o medido respecto a este punto. Lo estoy haciendo respecto al origen por comodidad. Pero lo importante es que siempre tienen que estar medidos respecto al mismo punto. No puedo obtener el centroide, por ejemplo, del triángulo respecto a acá y el centroide del rectángulo respecto a acá. Tienen que ser todos medidos desde el mismo punto. Entonces, el centroide en x de este rectángulo no es otra cosa que su base entre 2. La base es 2, entonces 2 entre 2, 1. El centroide en x de este cuarto de circunferencia.
Si yo estoy parado en el origen y yo quiero moverme hasta la coordenada X de este cuarto de circunferencia, su centroide, que está ubicado como por acá, entonces yo tengo que primero recorrer estos 2 metros del rectángulo y después es que voy a recorrer el centroide del cuarto de circunferencia. El centroide de esta figura es 4 por el radio, que es 2, dividido entre 3pi. Entonces, el centroide final de esta figura del cuarto de circunferencia es 2 más 4 por 2 sobre 3pi. Repito, este 2 viene de que estoy midiendo desde acá, desde este eje. Por lo tanto, tengo que recorrer toda esta distancia antes de llegar al centroide del cuarto de circunferencia. Ahora vamos con el triángulo. En el caso del triángulo, el centroide que yo conozco es medido desde acá. Yo sé que respecto a este eje, el centroide en X se calcula como 1/3 de la base. Es decir, el centroide está ubicado como por acá, en 1/3 de 2 medido desde acá. Bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Lo que puedo hacer para obtener la distancia medida desde acá es toda esta longitud, que es 4, le resto la ubicación del centroide, que está por acá. Es decir, 4 menos 1/3 de 2. Eso me da 3.33, que es 10 tercios. Bien, este valor es sencillamente multiplicar esto por esto. Entonces, 10 por 1, 10. Pi por 2.85, 8.95. 3 por 10 tercios, que es 3.33, 10. Y la suma de estos tres valores me da 28.95. Vamos a hacer lo mismo con la coordenada Y. La coordenada Y, el centroide en Y de este rectángulo es la mitad de la altura, que es 5 medios. Aquí está el 5 medios, que es 2,5. El centroide de esto en Y me pasa lo mismo que me pasaba en X. Para yo llegar al centroide en Y tengo que subir todo esto, que esta distancia es 3. Entonces es 3 más el centroide de la figura. Eso es porque estoy midiendo respecto a este eje. Ojo, si estoy midiendo respecto a este eje, subo 3 y luego subo el centroide de la figura. El centroide, por suerte, es el mismo que en X. El centroide en Y es el mismo que en X para el caso del cuarto de circunferencia. Entonces me queda 4 por 2 sobre 3pi. Y eso en total es 3.85. Para el caso del triángulo, como estoy midiendo respecto a este eje, no tengo que sumarle nada. Sencillamente 1/3 de esta altura, que es 3. Por lo tanto, 1/3 de 3, 1. Luego, para obtener esta columna, basta con multiplicar esta columna por esta primera columna. Entonces, 2.5 por 10, 25. 3.85 por pi, 12.09. 1 por 3, 3. La suma de estos tres valores me da 40.09. Esta fila es la última fila que hayamos obtenido, que es los resultados que realmente nos interesan. ¿Y por qué? Porque son los que vamos a sustituir en estas expresiones que teníamos arriba. Aquí, para el centroide en X, teníamos la sumatoria de los centroides por sus áreas dividido entre la sumatoria de las áreas. Este término de arriba es este y el término de abajo es este. 28.95 entre 16.14 da 1.79 metros. ¿Cómo sé que está en metros? Porque estoy dividiendo metros al cubo entre metros cuadrados. Eso da metros. Lo mismo para la coordenada en Y. Eso es esta sumatoria, que es este término, 40.09, entre la sumatoria de las áreas, que es 16.14, que es este que está acá. Esa división me da 2.48 metros. Estos resultados lo que dicen es que medido desde el origen, porque fue el punto que tomé de referencia, me muevo en X 1.79, que debo estar como por acá más o menos, y subo en Y 2.48, que es casi la mitad. Y llego como hasta acá más o menos. Por aquí, donde está el cursor ahorita, es donde estaría el centroide de esa figura. Quizás un poco más a la derecha. Bien. Muchas gracias.